En esta ocasión vamos a hablar acerca de ciertas cualidades que se imponen dentro de los testigos de Jehová para que las personas que son los adeptos de esta secta desarrollen ciertos patrones mentales que son absolutamente inusuales dentro de la comunidad que es normal y se ven como si fueran virtudes. Pero en realidad lo único que traen es problemas, desadaptación, frustración, con el tiempo problemas mentales y cuando uno se sale también contribuye muchísimo a lo que es el síndrome de trauma religioso. Vamos a partir con el primero. El primero del cual vamos a hablar está referido a esperar. Esperar y esperar. ¿Esperar qué? Esperar que se cumplan las promesas de Dios. Estar expectante ante el hecho de que pronto van a cumplirse todas las promesas de parte de Dios. Entonces, esta expectación de las promesas que vienen de parte de Dios, se espera que todo testigo de Jehová piense, imagine, lo sienta muy real el hecho de que dentro de muy poco tiempo más todas las promesas de Dios se van a cumplir. Y de tal modo que todo lo que los testigos de Jehová hacen, lo hacen pensando en la realidad de que dentro de poco tiempo más se van a cumplir todas estas, incluyendo, por ejemplo, la presencia del paraíso aquí en la tierra, después de la guerra de Armagedón y de que Dios instaure su reino aquí en la tierra. Todos estos eventos magníficos, maravillosos y proclamados, se espera que los testigos de Jehová lo vean como algo extremadamente real, 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 algo que no es una idea, una utopía, un sueño, no. Para los testigos de Jehová que son espirituales, comillas espirituales, que son son los que están concientizados con el tema de la secta, imaginarse que viene el fin dentro de poco tiempo más y que va a llegar el reino dentro de poco tiempo más es para ellos una realidad incuestionable, es parte de la vida de ellos. Los testigos de Jehová no tienen ninguna duda de que dentro de poco tiempo más, sea lo que sea que eso signifique, va a llegar el fin y ellos van a poder experimentar el cumplimiento de todas las promesas de parte de Dios. Por lo tanto, lo que ellos hagan hoy día tiene que ver con la idea de que ellos tienen que esperar el cumplimiento de estas promesas. Es decir, todo lo que ellos hacen está supeditado a considerar que va a venir el fin dentro de poco tiempo más. ¿Cuáles son las consecuencias de ello? Vamos a verlas. Todos nosotros sabemos que los testigos de Jehová son una secta apocalíptica que indica, enseña, promueve, insta a que las personas crean y pone en el tapete, si no en todas las reuniones, en casi todas las reuniones y en todos los escritos, que dentro de muy poco tiempo más Dios va a establecer un reino aquí en la tierra que nunca será reducido a ruinas, terminará con toda la maldad que existe en la tierra, le hace toda la gente que no es testigo de Jehová, acabará con todo el sistema de cosas inicuo e instaurará el reino de Dios, donde se va a hacer la voluntad de Dios para siempre. Bueno, por lo menos por los 1000 primeros años. Eso es lo que enseñan los testigos de Jehová. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Pronto. Es decir, los testigos de Jehová vivos no van a morir hasta que estas cosas se cumplan. Es lo que ellos piensan. Cuando uno se pone a pensar lo que esto significa, uno tiene que entender lo que significa que el reino venga. No es simplemente que venga Jesús y esté en un palacio gobernando. No. Tiene que ver con cosas prácticas que van a ocurrir en la tierra. Por ejemplo, la muerte va a terminar. La gente que está enferma va a ser sanada. No van a haber más muerte, enfermedades. La gente que está anciana va a rejuvenecer. Va a haber rejuvenecimiento de las personas. La gente que ha muerto va a resucitar. No va a haber hambre, no van a haber guerras, no van a haber enfermedades, no va a haber contaminación, no van a haber problemas de ninguna índole, no van a haber problemas climáticos de ninguna especie, no va a haber problemas ecológicos, no va a haber contaminación, como ya dijimos, ya mucho menos delincuencia, no va a estar Satanás, no van a estar los demonios, etc. Un paraíso en la tierra. Eso es lo que los testigos de Jehová piensan que va a ocurrir dentro de poco tiempo más. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que esto significa? La mente que ellos tienen, las ideas que ellos tienen en la cabeza,
de que estas cosas van a ocurrir dentro de poco tiempo más, de que nunca más va a haber muerte, ni clamor, ni dolor, porque las cosas anteriores han pasado? ¿Piensa usted cómo esto afecta la vida de los testigos de Jehová en el aquí y en el ahora? La consecuencia directa de toda esta idea, instaurada en la mente de los testigos de Jehová, es que ellos hacen una hipoteca. Ellos hipotecan su vida actual para poder vivir en el mundo que realmente lo es y que viene en el futuro. Es decir, todo el bienestar actual que ellos pudieran tener, ellos lo ponen a un lado con tal de poder hacer todo lo que esté en sus manos para poder estar en ese lugar, en ese paraíso. Todo lo que ellos hagan ahora en realidad es secundario en virtud de lo que va a venir en el futuro. Eso es lo que está en la mente de los testigos de Jehová. Esto explica el por qué los testigos de Jehová no invierten en su futuro. No invierten ni en su educación, ni en su mejora en el futuro, no invierten en su vejez, no se preparan para la vejez, no se preocupan de las enfermedades, no se preocupan de su casa, no se preocupan de progresar, no se preocupan de surgir, no se preocupan de nada de eso. ¿Por qué? Porque es una pérdida de tiempo. ¿En virtud de qué? De que dentro de poco tiempo más viene el fin. Eso es lo que está en la mente de los testigos de Jehová. Es una persona, un testigo de Jehová es una persona que piensa que el fin llega mañana y que todo lo que hoy día haga tiene que ser servir a Dios, porque si no, la oportunidad de poder estar en un nuevo mundo, en el paraíso, se va a desvanecer, se va a perder. Ya hemos visto lo que significa servir a Dios en los videos anteriores o los audios anteriores. Es obedecer a los ancianos, que implica obedecer lo que dice la Watchtower Bible and Tax Society. Es decir, un testigo de Jehová que quiera estar en el paraíso tiene que obedecer todo lo que diga la secta. De otro modo, no va a poder pasar al paraíso. Y esto significa de que tiene que posponer toda su vida, tiene que dejar todo de lado. ¿Para qué? Para poder estar en el paraíso. La historia indica de que esta acción de estar siempre pendientes, expectantes de que venga el fin, de que el fin era inminente, es un constante histórico de los cristianos. Los cristianos primitivos, cuando uno lee la Biblia, creían de que el fin iba a llegar en sus días. Los cristianos primitivos pensaban de que no iban a morir antes de que llegara Cristo. Pero cuando se fueron muriendo y las generaciones fueron pasando, hubo que hacer arreglos y ajustes en las creencias. Y por eso es que después vemos textos que dicen no piensen que esto va a llegar ahora, porque primero tiene que venir esto, tiene que pasar esto otro, etc. Entonces se tuvo que instaurar un parelé, un asunto para que los cristianos no creyeran de que esto viniera tan rápido, y habían varias señales para poder contabilizarlo. En realidad, si los cristianos primitivos hubieran sabido que se iban a demorar 2000 años en que llegara el fin y más y contando, nadie se hubiera hecho cristiano, jamás, nunca. No hay ninguna motivación para hacerlo, ¿sí? Esto no va a llegar cuando la gente lo vea. Pero sin ir a temas, qué sé yo, antiguos o bíblicos, en donde, por ejemplo, el apóstol Pablo decía que todo era un montón de basura para él, porque pronto iba a estar en el cielo, no sé, cuando él fuera muerto, en abrir y cerrar de ojos, etc. El apóstol Pablo pensaba de que él iba a ver a Cristo volviendo. Y se murió esperando. Lo asesinaron. Lo ejecutaron. Probablemente bajo Nerón. No hay para qué ir a 2000 años atrás en el pasado y escarbar en la historia del primer siglo y del gran imperio romano, sino que nosotros podemos ir a simplemente 140 años atrás y fracción y darnos cuenta de qué es lo que pasaba en el tiempo de Russell. Antes de que Russell inventara su secta, hubo un grupo de personas, segundo adventistas se llamaban, que estaban esperando de que el fin llegara en un periodo relativamente cercano. Ellos esperaban que el fin llegara más o menos en 1840, en los 40, 1840, debido a cierta cronología bíblica, que hablaba de que 7 tiempos tenían que pasar después de la
caída de Jerusalén, hasta que llegara el reino. Esta idea de los 7 tiempos fue inventada por segundos adventistas, no por Russell. Décadas antes de que se creara la Watchtower, la secta de los testigos de Jehová, esta idea estaba en boga, muy popular en sectas segundos adventistas en Inglaterra, en Londres, y también desde allá que llegaron a Estados Unidos, a la costa este de Estados Unidos fundamentalmente, y empezaron a tener también mucho auge. Entonces, por ejemplo, las personas que vivían en ese tiempo veían que la revolución industrial, la chimenea, la locomotora, eran todas señales del tiempo del fin. De que ese progreso que nunca había visto, la electricidad, la luz, etc., todo eso eran señales de que estábamos dentro del tiempo del fin. Cuando uno se da cuenta de que eso es así, también se da cuenta y puede investigar también de que hubo un gran problema en ese tiempo. Los teóricos segundos-adventistas proponían que en el siglo XIX, en 1800, a finales de 1800, llegaría Cristo a la Tierra. Y lo proponían y lo argumentaban con textos bíblicos, citando a los maestros para eso. Podían tomar un texto bíblico de acá, de allá, enlazarlo, meterlo a la juguera y sacar doctrinas que eran aparentemente bastante sólidas y coherentes. Ellos creían en esto porque era una prueba incuestionable, porque el Señor lo decía en la Biblia. Esto llevó a que mucha gente que fuera segundo adventista creyera de que esto fuera así. Pero cuando no ocurrió nada, y proponían una fecha y después no pasaba nada, y después proponían otra fecha y no pasaba nada, y proponían otra fecha y no pasaba nada, llevó a la desilusión de las personas que siempre estaban pensando de que esto iba a ocurrir. Cuando Charles T. Russell ve el modelo de negocio e invita a uno de estos tipos a que le explique más o menos cómo es el cuento, Charles T. Russell lo adoptó y dijo 1914. 607, 2520 años, y lo sacó de parte de ellos. Los primeros testigos de Jehová pensaban que en 1914 iba a llegar el fin. En 1914 para ellos llegaba el fin. Uno de estos tipos, Macmillan, dicen en los anuarios, ustedes lo pueden ver ahí en las revistas o en las publicaciones de la secta, dice que él le dijo a la gente en Betel: probablemente este sea uno de los últimos discursos que yo dé, o una de las últimas cosas que antes de ir a casa. Pues estos tipos pensaban de que iban a ser arrebatados por ir al cielo, etc. En el año 1914, pero eran aún más osados. Decían que era el 1 de octubre de 1914. Como a la hora del tema, como a las 5 de la tarde, en Nueva York. No sé qué hora habrá sido, pero ellos pensaban de que el 1 de octubre de 1914, Cristo llegaría a la tierra y se acabaría todo el cuento. Usted se puede imaginar la conmoción que podía haber tenido una persona escuchando a estos líderes, pensando de que iba a llegar el fin, absolutamente seguros y convencidos de que esto iba a ser así. ¿Qué es lo que pasó? Muchos empezaron a vender sus propiedades. Muchos dejaron de lado todo lo que tenían que hacer. ¿Para qué? Para dedicarse de lleno a la predicación. No estudiaban, no trabajaban, no, lo único que hacían era predicar. ¿Por qué? Porque venía el fin en 1914. Llegó 1914 y ¿qué pasó? No pasó nada. Estalló la Gran Guerra. Oh, no, nos equivocamos. 1914 no es el fin, sino que ahí empieza la presencia de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hubo que hacer? Un arreglo, una modificación. ¿Para qué? Para poder justificar lo que dice la historia, lo que está pasando en los hechos reales. Ellos tenían una idea preconcebida, no se cumplió, entonces ¿qué es lo que hicieron? Tuvieron que ajustar esta creencia, tuvieron que ajustar esta idea. Bueno, la historia indica de que esto ocurrió en un segundo nivel, en un segundo tiempo. Frederick Franz, el tío de Raymond Franz, el autor del libro Crisis de Conciencia, Frederick Franz fue el gran teólogo de los testigos de Jehová, es el gran gurú, es el profeto de los testigos de Jehová. Y este tipejo lo que hizo fue investigar la cronología que había tenido Russell y dijo: ah, no, lo que pasa es que este tipo se equivocó en 100 años, no es 1800,
1975, es 1975 que se cumplen los 6.000 años de historia del hombre. ¿Qué es lo que pasó? Nuevamente, a raíz de él es el gran responsable, el individuo, Frederick Francis, el gran responsable de qué? Es el gran culpable de inducir en los testigos de Jehová de la década del 70 y del 60 la idea de que el fin llegaba pronto y llegaba en forma inminente y llegaba ahora y hay que esperarlo y hay que esperarlo. Es tan atroz lo que esto ocurre de que hay un ministerio del reino que indica se informa que muchos hermanos están vendiendo sus propiedades. Y yo tengo por ahí un video que habla acerca del gran fiasco de 1975. Una experiencia que a mí me contaron directa de una persona que vendió todo, una familia. Tenían una posición económica estable y al final murieron en la pobreza. El tipo murió de una pulmonía trabajando después, porque después no pudo mantener a su familia, tuvo que ponerse a trabajar en otra cosa que no era la de él, en las minas de carbón, qué sé yo. Le vino se enfermó, etc. Y dejó a su familia en la pobreza, después de haber sido rico. ¿Por qué? Porque vendió todas sus propiedades. Pero esto no fue porque ellos pensaran que esto fuera así, no. Los testigos de Jehová, ya hemos visto, ellos no piensan por sí mismos. No son capaces de tomar una decisión, no, ellos aceptan lo que les digan. ¿Y qué es lo que decía la secta en ese entonces? Que en 1975 llegaría todo este cuento y todo lo demás. Hay libros que lo indican. 1975, un año crucial. Se cumplen 6.000 años de la historia humana. Frederick Francis hace un libro que dice en una de esas frases: sería muy apropiado de parte de Dios el que él trajera, el que hiciera coincidir el comienzo de los 6.000 años, del séptimo año, séptimo milenio, no, el séptimo día, disculpen, del séptimo día de creación con el milenio de Cristo, con el milenio de Cristo, el reino milenario y todo el cuento, y la. Entonces los testigos de Jehová tenían esta idea. ¿Qué pasó en 1965? No pasó nada. Entonces, ¿qué es lo que hubo que hacer? Nuevamente hubo que explicarlo. ¿Y cómo se explicó? No, lo que pasa es que no pasó esto porque hay que contar los años en que Adán estaba solo. Entonces, como Adán estaba solo todo este tiempo, 1975 en adelante, hay que contar porque en realidad los días comienzan, o el día de creación termina cuando Eva es creada. Entonces hay que contarlo ahí. ¿Ah? Entonces, todos los años que Adán estuvo solo se tienen que contar a 1975. Bueno, van más de 40 años de que eso ocurrió. El resultado es cuento. ¿Usted cree que los testigos de Jehová ahora van a sacar ese argumento, comillas, a colación? No. Entonces, ¿cómo se les murió la generación de 1914? Se les murió. Ellos decían de que en esta generación que vio todas estas cosas, en 1914 no iba a morir. ¿Qué es lo que hicieron? Nuevamente tuvieron que ajustar su creencia y ahora se inventan la generación traslapada. Se van a traslapar. ¿Y cuánto uno se puede traslapar? Se puede traslapar hasta el año 8420. Da lo mismo, es un cuento. El hecho de que los testigos de Jehová ahora estén aumentando el número de ungidos obedece a una estrategia de marketing, una estrategia muy bien pensada en más de 15 años para poder meter la idea de que siempre hay ungidos. Porque teológicamente, si no hubieran ungidos, no podría haber testigos de Jehová. Si no hubieran ungidos, no habría memorial. Si no hubieran ungidos, no habría cómo justificar el hecho de que los testigos de Jehová todavía están aquí en la tierra. Como los ungidos siguen estando y son necesarios, la secta necesita ungidos. Por eso es que ellos no se oponen a que crezcan 1000 y 1000 y 1000 y de repente un chico de 15 años, oh, yo quiero ir al cielo y es ungido, listo. Y nadie puede decir nada porque es ungido. Entonces cuando ese chico de 15 años tenga 80, va a haber otro que tenga 15 años y va a ser ungido también. Son ajustes que hacen las sectas. ¿Para qué? Para inducir el deseo de estar siempre, siempre en sentido de urgencia, en modo urgente on. Y esto tiene resultados terribles y enormes que vamos a poder considerar. Por ejemplo, podemos hablar de lo siguiente. Los testigos de Jehová viven en función de que el fin va a llegar dentro de poco tiempo más y toman acciones al respecto. En el libro Crisis de Conciencia, en el capítulo 2, que está en línea en el canal, ustedes lo pueden ver, se muestra cómo es que
el tipo este llamado Rutherford, el que le gustaba que la gente le dijera juez, y era un abogado, un tinterillo. Este tipo, un leguleyo común, que nunca fue juez de nada, o sea, quizás no sé, quizás dónde fue juez, con la doctora Polo. El tema está en que este tipo hizo un libro en donde instó a los jóvenes de entre 5 y 18 años a no casarse, a sacar de su mente el hecho de tener pareja para dedicarse de lleno en los meses que vienen antes de que venga el fin. Imagínense esto lo que significaría en la mente de niñitos de 5 a 18 años. En donde uno está, por ejemplo, cuando uno está en la adolescencia, 15, 17, 18, lo único que quiere es estar con alguien. Estar feliz, casado con alguien, compartir la vida con alguien, el amor, etc. Pero este tipo dijo no lo hagan. Porque falta muy poco tiempo más. Resultado, muchos de esos no se casaron. Afortunadamente no fueron todos, pero muchos de esos no se casaron. Los más fieles terminaron siendo los más afectados. Los más confiados terminaron siendo los más afectados. Los que realmente creían de que llegaba el fin dentro de poco tiempo más, terminaron siendo los más afectados porque ni se casaron ni tuvieron hijos. Y las mujeres pasaron mucho tiempo, la edad fértil para poder ser madres, y nunca más fueron madres. Yo he conocido hermanas, siendo testigo de Jehová, esposas de superintendente de circuito, que lloraban de pena cada vez que veían un niño porque lo único que querían era ser madres, y no lo fueron por el reino. Cuentos. ¿Para qué? Para estar siempre pendientes de que viene el fin. Entonces siempre hay gente que da todo, ¿por qué? Porque viene el fin, y son testimonios. Ese hermano no estudió porque sabe que el fin viene pronto. Esa hermana no se casó porque sabe que el fin viene pronto. Esos se casaron pero no tuvieron hijos y no los tienen. ¿Por qué? Porque el fin viene pronto. Las consecuencias son enormes. Los testigos de Jehová viven en un constante urgencia, pensando de que viene el tiempo del fin. Y que el tiempo del fin viene aquí y está allá, y hay que hacer planes. Hay que hacer planes ahora. Una mujer que yo conocí, testigo de Jehová, precursora, no se operó la rodilla, porque eso significaba que por 4 meses iba a estar inválida, sin poder caminar, y quizás en esos 4 meses llegaba el fin. Y ella era precursora. No se operó. En la década del 70. Ahora una vieja que anda cojeando, coja, con la pata tiesa. ¿Por qué? Porque no se operó. Ahora uno dice, bueno, está bien, por lo menos camina la pobre vieja, ya. Pero ¿cuántos murieron? ¿Por qué? Porque no se hicieron un trasplante, porque no fueron al médico, porque ¿para qué voy a hacer esto si el fin viene tan pronto? ¿Cuántas personas han arruinado su vida? ¿Por qué? Porque viene el fin pronto. ¿Cuántas personas han hipotecado su futuro, su vida presente, pensando en que viene el futuro, el fin? ¿Cuánta gente, por ejemplo, qué sé yo, por no tener hijos se ha ligado a las trompas? O los esposos las han obligado a las pobres chicas a que hagan eso, no, porque el fin viene pronto, no quiero tener hijos. La secta es responsable de todo eso, pero ellos no se hacen responsables. Esta urgencia que hay tiene directas consecuencias en lo que las personas hacen. Otro ejemplo también que uno puede inmediatamente notar es las proyecciones para el futuro. Muchas personas no estudian, no terminan su educación obligatoria. Yo eso lo he visto, que ni siquiera terminan la educación secundaria. Muy pocos van a estudiar más. Una pequeña proporción va a la universidad. Muy pocos hacen negocios, muy pocos piensan en el futuro. Mucha gente no se casa pensando en que va a llegar el paraíso. Yo hice eso en mi juventud. Me quedé esperando ahí que llegara el paraíso porque yo me quería casar con mi esposa en el nuevo mundo. Ahí iba a conocer yo a mi futura esposa y para siempre íbamos a ser felices, qué sé yo, sirviendo a Jehová. Es lo que yo pensaba, lo que yo deseaba.
con anhelo. Yo quería, obviamente, me sentía solo, me he sentido solo, y yo quería estar con alguien, pero ¿por qué no lo hacía? Porque el fin llegaba pronto, porque ¿para qué? No, yo no me fijaba en nadie. Y yo literalmente no tomaba en cuenta a las hermanas para nada romántico. ¿Por qué? Porque yo estaba esperando que llegara el fin. Pero también otras personas no estudian, a mí también me pasó, también no estudié en la universidad. Hasta que al final lo hice y al final me agarré de la última tabla flotante y al final estudié en la universidad, al final pude arreglar mi vida. Pero por un pelo estuve a punto de no estudiar en la universidad. Otras personas no tienen hijos, como hemos dicho. Pero otras personas no se preocupan de su vejez. No hay imposiciones para el futuro, no hay ninguna previsión para el futuro. Y aquí vamos a hablar de algo que es muy importante. La secta ocupa a gente para que trabaje con ellos, pero no les paga imposiciones de ningún tipo. Ellos dicen que son voluntarios, pero no lo son. Legalmente, la gente que está en Betel son trabajadores que tienen que tener imposiciones para vejez. Y ellos de modo ilegal lo que hacen, pasando a llevar las leyes y de hecho cometiendo un crimen legal, esto es ilegal, esto es un delito. En Betel se cometen delitos, el delito legal de no hacer imposiciones a sus trabajadores. Pero cuando uno es betelita dice, ¿qué importa? Sé que estoy en el paraíso, estoy en Betel, estoy sirviendo a Jehová y pronto va a llegar el fin, yo no voy a envejecer. En el año 2016 se echaron a miles, decenas de miles de betelitas y precursores especiales a la calle. A la calle. Estos jóvenes que no se preocuparon de que venía el fin porque el fin estaba a las puertas, ahora están dependiendo de la limosna de los hermanos bien intencionados. Conozco un caso muy particular que está en una ciudad en el sur de Chile. Lo conocí en el comité de construcción. Ahora él, después de eso, él se fue como precursor especial y he sabido que cuando lo echaron, le dijeron, pero usted podría espiritualmente, como es tan fuerte, quedarse en su asignación. Claro, depende de la limosna de los hermanos. Me da mucha pena. Un hombre ya mayor, estar en los 50, nunca se casó, nunca estudió, nunca aprendió a hacer nada, nunca trabajó en algo real, estamos hablando de un trabajo real, con un currículum que uno diga, oye, mira, esta es mi experiencia laboral, en esto yo he trabajado. No, ¿qué es lo que hizo? Trabajo en la construcción, en la cocina. Pobres hermanos, que nunca se preocuparon del futuro. ¿Es responsable la secta de los testigos de Jehová de todo esto? Por supuesto. Ahora, ¿puede esto contribuir al trauma? Por supuesto que sí. ¿Y por qué? Porque los testigos de Jehová no piensan en estas cosas porque son extremadamente dolorosas. Los hermanos que han dado todo y han rechazado poder adelantar y sacar el máximo potencial en su vida, con notables excepciones como por ejemplo la Serena Williams o Prince o Michael Jackson, otra gente, los grandes que dan dinero, eso no les pasa nada. Pero a la gente común, al testigo de a pie, el que aplana las calles, el que toca las puertas, esa gente que ha dejado todo, se pone a pensar y dice, mira lo que yo di, se lo di a Dios, y Dios cómo me paga. O por ejemplo, si no llegan a ese extremo, dicen, pucha, ¿por qué no viene el fin? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Y ahí es donde aplica un texto bíblico con sabiduría bíblica, que no vamos a decir que la Biblia no tiene sabiduría, claro que la tiene, es un libro con sabiduría, claro que sí. Claro, cuando habla de las bestias y todo lo demás, eso es cuento, pero cuando habla de sabiduría, claro, hay cosas que son prácticas de la Biblia, ¿para qué lo vamos a negar? Dice ahí la Biblia, la expectación, ¿cómo es? La expectación pospuesta enferma el corazón. Enferma el corazón. Y por supuesto, esperando, ahora viene, ahora sí, nunca viene. Y nunca viene, y nunca viene. Yo no me estoy burlando de esto porque me da pena. Yo no hago escarnio de esto, como dice el apóstol Pedro, de que era una señal del tiempo del fin. En los últimos días la gente llegarán burlones con su burla, diciendo ¿dónde está el fin? Y todo lo demás. Pero se les olvida, se les escapa este hecho que la cuento.
Ese texto era aplicado en el primer siglo, ¿por qué? Porque no pasó nada de lo que Jesús dijo. Jesús dijo que mis palabras no van a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán y la generación que está viendo estas cosas no va a pasar antes que se cumplan todas estas cosas. Cuento, Jesús murió, la gente que escuchó a Jesús murió, la gente que escuchó a los que escucharon a Jesús murieron, la gente que escuchó a los que escucharon, a los que escucharon, a los que escucharon, a los que supieron, a los que escucharon de que uno escuchó a Jesús, también todos se murieron, hasta que tuvo que sacar a alguien ese texto y decir, claro, hay gente que se burla, pero en realidad se les olvida y llegó un diluvio. Cuento. ¿Para qué? Para seguir fomentando la espera. Espera que van más de 2000 años y no va a pasar nada. No va a pasar nada porque el fin es un cuento. Disculpen que sea así de franco, pero es así y la historia de los testigos de Jehová lo muestra. Demuestra que estar esperando y tomar acciones en virtud del fin es una estupidez. Si usted quiere servir a Dios, perfecto, hágalo, ya no hay ningún problema. Pero no deje de estudiar, no deje de trabajar, no deje de progresar, no deje de adelantar, no deje de imponer para el futuro como lo hacen los betelitas que los echan con una mano adelante y otra mano atrás. A la calle. Sin nada. Que no le pase eso. Porque eso significaría que usted pierde toda su vida. Duele hablar acerca de estas cosas y por eso es que los testigos de Jehová no piensan en, esto, en todo lo que han perdido. Mujeres que perdieron la oportunidad de ser madres, por ejemplo. Que no se casaron nunca, hombres que nunca se casaron. Ya. Nosotros nos vamos poniendo ya viejos. Las mujeres dejan de ser como atractivas para los hombres, qué sé yo, no voy a decir la edad, pero ocurre un envejecimiento en donde la flor de la juventud se pasa y uno ya no es atractivo al sexo opuesto, o al sexo que fuere, al sexo de la preferencia de cada uno. Entonces ya uno ya no es el león del joven de la manada, y no soy Brad Pitt ni todo lo demás, hola, ¿cómo estás? Que ahora yo... No, se me pasó la oportunidad. Hay muchas hermanas que se le han pasado la oportunidad tal como teníamos oportunidades antes. Ojalá que no me ocurra eso. Y a las hermanas que están escuchando tampoco. No voy a eso, no quiero caer en algo pesimista. Voy al hecho de que pensar en todo lo que nosotros dejamos por el reino es una tontera, pero no es culpa nuestra. Fue culpa de la secta. Mucha gente dice, pero ¿cómo ustedes tan inteligentes y caen en esto? Bueno, sí, es porque es una secta peligrosa, que lo que hace es exacerbar el sentido de urgencia. Ahora viene el fin, ahora viene el fin, ahora viene el fin. Porque siempre hay una noticia que diga, que ahora viene el fin, ahora no, nunca había pasado esto, nunca. Mentira, sí, muchas veces ha pasado. Muchas veces le ha pasado. Como muestra un botón. El manoseado texto, porque es a ese le corre en mano a ese, le meten el dedo a ese texto, al de 2 Timoteo capítulo 3, que dice, en los últimos días vendrán tiempos críticos, difíciles de manejar, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, amadores de esto, amadores del reggaetón, etc. Presumidos, altivos, blasfemos, etc. Todo ese texto que está ahí, es una copia, una repetición de otro texto que también se halla en otra porción de la Biblia, aplicado al tiempo en que ellos estaban viviendo. Desde que el mundo es mundo, los jóvenes han sido insolentes con sus mayores. Desde que el mundo es mundo. Hay unos escritos egipcios que hablan acerca de cómo los ancianos ven a la juventud actual. Dicen, estos jóvenes actuales no son como antes. En jeroglífico. Entonces es una condición humana lo que está pasando. Y se nos pinta como que esto nunca había ocurrido. ¿Cómo qué? Como una señal del tiempo del fin. Cuentos. Cuando usted le diga en 1914, la señal del tiempo del fin, mentira. Eso lo inventaron los adventistas. Los segundos adventistas, los testigos de Jehová, creían de que el fin llegaría en 1914. No pasó nada. Inventaron en 1975, no pasó nada. Inventaron que la generación de 1914 iba a pasar, no pasó nada. Inventaron la generación traslapada. ¿Se acuerda usted cuando hace un tiempo atrás hubo un terremoto en México, hubo un huracán en Puerto Rico y estaba la posibilidad de una guerra nuclear? Todos los testigos de Jehová en todo el mundo estaban con alerta roja, alta asistencia y todo lo demás. ¿Por qué? Porque venía el fin. ¿Qué pasó? No pasó nada. No pasó nada. No estoy diciendo que no vaya a estallar una bomba atómica aquí en la ciudad donde estoy yo, en Estados Unidos. Puede que ocurra ya, pero el mundo va a seguir igual.
Y si viene un asteroide, choca y destruye a toda la gente como los dinosaurios, va a venir otra generación de otra gente, otras plantas y la evolución va a seguir. Y ¿cómo funciona la vida? Espero que la vida no se acabe nunca. A lo que voy, este sentido de urgencia tiene profundas consecuencias. Y como la expectación pospuesta enferma el corazón, la consecuencia es depresión, frustración, que tiene que de algún modo soltar una válvula. Y esa válvula puede ser con profunda depresión. Yo pienso en las hermanitas solteras que tienen 30, 35, 40, 45, 50 años, que no se casaron porque venía el fin. Debe ser duro para ellas. Dentro de los testigos de Jehová, no estoy hablando de las mujeres afuera, porque las mujeres afuera de los testigos de Jehová tienen vida, estudian, salen, deciden no casarse, dicen, no me vale, me da lo mismo. Pero dentro de los testigos de Jehová la única posibilidad que tiene una mujer es casarse. O sea, el máximo privilegio al que puede aspirar una mujer es casarse con un anciano. Y es la esposa del anciano, es la pastora. Y se acabó, o precursora. El mayor privilegio que tiene una mujer es ir a la escuela de precursores. Entonces, da pena cuando mujeres han perdido su vida y perdido su tiempo fértil por esto. O las otras que se han casado apuradas con cualquier idiota que se les cruzó. O viejos, qué sé yo, decrépitos, de repente con mujeres más jóvenes y todo lo demás. Viejos que apenas se ponen las patas. O quizás pervertidos, qué sé yo, no sé, no me quiero meter ahí porque debe ser trágico la vida de estas pobres mujeres. ¿Y por qué? Porque el fin viene pronto. Porque ellos tienen la idea de que no importa. Cuando llegue el fin, mi esposo va a rejuvenecer y se va a convertir en Brad Pitt. Y va a ser igual que el Micker. ¿Me entienden? Es triste. Es triste, así es. Y lo mismo para los hombres cuando yo he visto. Una vez vi un caso donde un hombre joven que se casó con una momia. Una momia. O sea, lo único que faltaba a la vieja era las vendas, ¿cachai? Y de hecho hasta las tenía. Y el razonamiento era, me caso con una mujer espiritual, cuando llegue el nuevo mundo se va a convertir en la feroz mina. Y ahí está, no sé qué pasará con esa familia disfuncional. Haría cosa siquiera rozar la extremidad inferior de esa mujer. Pero lo mismo le pasa a muchas hermanas. Es triste, porque eso es lo que piensan los testigos de Jehová, que el fin viene pronto, viene ahora ya, y como tal, todo lo que uno hace no vale la pena, porque viene el fin. El fin viene pronto, el fin me va a arreglar todo. El fin, ahora, ¿qué importa que trabaje o que no trabaje, que gane plata o que no gane plata? Da lo mismo, el fin, cuando llegue el nuevo mundo, ahí me voy a arreglar. Cuando llegue el paraíso, todo va a estar bien, ¿qué me preocupo? No, que lo que pasa es que tengo que preocuparme de mi apariencia. ¿Qué importa? Si total, en el nuevo mundo voy a adelgazar, o voy a estar bien, o voy a poder estudiar, o voy a poder trabajar, etc. Había en una reunión que tuvimos nosotros de precursores regulares, el hermano, yo notaba cierta tristeza en sus palabras, pero él decía, nosotros hermanos tenemos nuestras carreras universitarias congeladas, hasta el paraíso, hasta el nuevo mundo. Ahí vamos a estudiar. Claro, porque yo sabía de que él había dejado la universidad para meterse a esa tontera de ser superintendente de circuito. Y nos transmitía eso a nosotros. De que estábamos bien, que nuestra carrera era ser precursor, porque cuando uno era precursor podía pasar al nuevo mundo más fácil. Todo lo que uno hace, entonces, considerando todos los elementos anteriores que hemos discutido, también se agrega el tema de esperar en forma paciente de que venga el fin, porque el fin es inminente. Y el fin no es inminente, el fin está en tu mente. El único paraíso que hay que tú vas a ver es el, comillas, paraíso espiritual. El paraíso espiritual, ¿qué es lo que es la idea de que tú vas a estar en el paraíso en el futuro. Pero uno está feliz en el paraíso espiritual. Y ahora hasta cambiaron la profecía diciendo de que los animales en el futuro, esa profecía de Isaías no es literal, no. Es que una persona que era como un lobo se convierte en alguien bueno, manso. Y el que era como un león ya se convierte en alguien manso. Etcétera.
Es terrible. Uno se ríe, uno puede echar broma, pero ha arruinado la vida de millones de personas. Esta idea estúpida de que hay que hipotecar el presente y el futuro en virtud de un sueño. Había un libro que decía, vivir para siempre. Vivir para siempre el paraíso en la tierra, se llama. Ahora me acordé del libro rojo. ¿Es una ilusión? Por supuesto que lo es. El vivir para siempre es una ilusión, es un cuento que le ha dado mucho rédito a esta secta para ser el imperio inmobiliario que hoy día es. Vamos a seguir viendo más detalles.